Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al encuentro de Historia como Arma 18, perteneciente, aunque lo estemos haciendo en julio, es el perteneciente a junio. Siempre lo hacemos a finales de mes y esta vez pues lo hemos terminado haciendo en los primeros días de julio. Como decía, es el encuentro 18 y venimos celebrando estos espacios desde agosto del 2020. Un poco siempre explico cómo surge el espacio, y es que a través de un amigo en común, Jorge Núñez, Juan Pablo Narduli, que está hoy acá, se comunicó conmigo, pues iba a impartir en la Universidad de Buenos Aires un seminario sobre historiografía, Revolución Cubana, historiografía y educación, para que un poco yo le echara un ojo al programa que él había pensado. Y en base a eso, cuando en marzo de 2020, en efecto, fue a impartir el seminario, se comunicó conmigo para que supiera que ya iba a suceder el seminario. Y por la cuestión de la pandemia se tiene que realizar online, lo cual permitió un poco que yo en efecto entonces participara también del seminario, de ese seminario que además fue un muy buen proceso educativo, fue un gran ejercicio docente, realmente además con mucho compromiso de los estudiantes. Y Juan, para terminar el seminario, o sea, para terminar la materia, me pide de organizar un último encuentro, que fue precisamente en agosto, en los primeros días de agosto, me pide de organizar un encuentro invitando a algunos historiadores e historiadoras cubanos, un poco le hablaran a los estudiantes de sus líneas investigativas, de su formación historiográfica, etcétera, etcétera, etcétera. En efecto, organizamos ese encuentro en donde estuvieron, bueno, varios historiadores cubanos, y partiendo de la buena experiencia que fue ese encuentro, que fue en agosto de 2020, decidimos mantener todos los meses encuentros semejantes, lo que en un principio eran hacia lo interno, o sea, solo para ese grupo que se había creado a partir de los estudiantes del seminario. Después realizamos otro sobre historiografía cubana en septiembre, después realizamos otro sobre historia y derecho, después realizamos otro sobre historia y cine, que eran, repito, más bien hacia el interno. Y entonces a partir del encuentro de enero de 2021, que fue sobre historia y género, fue que los empezamos a grabar, abrimos el canal de YouTube y le empezamos a dar un poco más de promoción hacia afuera de ese grupo que habíamos creado, que al día de hoy aún existe, ¿no? Con el nombre de Historia como Arma, y es donde decidimos los temas que vamos a tratar, y bueno, y conferenciamos en torno a los invitados y las invitadas, etcétera. Y entonces, pues, hemos tratado ya muchísimos temas, e incluso a partir de este de enero de 2021, Historia y Género, que es donde le hemos empezado a grabar y demás. También hemos tratado el tema de historia y música. Hicimos 2 encuentros en febrero y marzo de 2021 sobre historia y derechos humanos, en donde estuvo Luis Fernando Robeta, que esta es la segunda vez que está en el espacio. Que además con los 2 encuentros pedimos los textos de las ponencias y sacamos un dossier que se llama así Historia y Derechos Humanos, y es, digamos, de las experiencias más positivas que hemos tenido en los encuentros. Y así un poco llegamos aquí a la Historia como Arma 18, sobre historia y segunda escolástica, en donde teníamos tres ponentes. El José Luis Ejío no ha podido estar con nosotros por problemas de salud, problemas de enfermedad, y esperamos que se recupere muy pronto para que pueda estar en otro momento. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Luisa Brunori, que está medio apurada hoy y necesita irse a las 6:30. Entonces, bueno, Luisa Brunori es doctora por la Universidad de Florencia. Desde 2014 es investigadora en el Centro Nacional de Investigación de Francia. Sus investigaciones se centran en el derecho y la economía, en la primera modernidad, en particular en el derecho comercial en el espacio ibérico-atlántico. Su libro, Societat Quicsit, dedicado a la sociedad comercial en el pensamiento de la segunda escolástica, le ha valido la prestigiosa medalla del CNRS para la investigación. Y su título de ponencia es En las raíces del capitalismo, derecho y economía en el pensamiento de la segunda escolástica. La palabra es suya. Muchísimas gracias, Adrián. Realmente muchas gracias a ti y a todos los organizadores de este espacio. Me encanta el título de vuestro espacio, La Historia como Arma. Me parece muy, muy, muy eficaz y
y espero seguir colaborar con vosotros porque me parece muy interesante lo que hacéis. Lo siento mucho, en 20 minutos máximo tengo que dejaros, lo siento, espero que otra ocasión se podrá llegará muy pronto de hablar con vosotros más en condiciones mejores. Entonces voy inmediatamente directamente a mi tema. Entonces yo pensaba que después de mí había José Luis y entonces dejaré muchas cosas incompletas y es una lástima que José Luis no estará con nosotros. Para entender el pensamiento económico, jurídico y social también de la segunda escolástica, es necesario considerar que el periodo de la segunda escolástica es el siglo XVI, a saber, es el periodo es la época de los grandes descubrimientos. Y entonces es un periodo de gran cambio para la práctica y la teoría del derecho y la práctica y la teoría también de la economía. Es una economía, es un mercado, es un comercio que se dirigía hacia la globalización del comercio. Es bien sabido que uno de los efectos más inmediatos de este contacto con América fue la llegada al viejo continente de una enorme cantidad de plata y oro. Y debido a la circulación masiva de metales preciosos, el dinero adquirió un papel absolutamente inédito y prioritario en el tráfico comercial y en el intercambio económico en general. También se sabe que los comerciantes de toda Europa se lanzan de lleno a nuevas actividades que por primera vez son también especulativas y quizás podamos atrevernos a decirlo, capitalistas en un sentido amplio. Por ejemplo, la presencia de socios puramente financieros en las compañías comerciales, gente que metía únicamente dinero sin meter en su trabajo, o las actividades cambiarias, las actividades bancarias, las actividades de seguros, de ventas a plazo, todas las especulaciones sobre la diferencia de valor del dinero en el tiempo y en el espacio, son todas actividades que aparecen masivamente exactamente en este periodo, en el siglo XVI. Desde el punto de vista cultural y intelectual, la corriente de pensamiento escolástico había mantenido el liderazgo durante la Edad Media. Como probablemente ya sepa, la corriente de pensamiento escolástico puede definirse un poco como una síntesis de las tradiciones aristotélicas y cristiana, cuyo principal representante es Santo Tomás de Aquino. Con Santo Tomás estamos en el siglo XIII. 3 siglos después, la escolástica no se ha acabado para nada, pero su expresión posterior, la expresión escolástica del siglo XVI, es llamada segunda escolástica. ¿Y por qué segunda? Porque es la expresión posterior de la escolástica que tiene que confrontarse con temas muy distintos de la escolástica medieval. Y por lo que concerne el derecho y la economía, esta segunda escolástica está llamada a definir, a enmarcar, a justificar en todos sus aspectos estas nuevas operaciones comerciales y mercantiles. La segunda escolástica del siglo XVI es profundamente escolástica. Sus miembros son sacerdotes, en primer lugar, pero son al mismo tiempo juristas, filósofos, profesores, economistas.
Desde el punto de vista del análisis jurídico-económico, la obra de Aristóteles sigue respondiendo perfectamente en las expectativas de los escolásticos del siglo XVI. La definición aristotélica, la distinción entre economía y cremática que conocéis, que permite de basar un discurso económico jurídico en postulados éticos que también son propios de la tradición cristiana, que sigue siendo un pilar cultural muy sólido en los primeros siglos de la Edad Moderna. Los fundamentos conceptuales aristotélicos tomistas siguen siendo la base teórica de toda reflexión jurídica, incluso para lo que concierne a las relaciones económicas entre los particulares. Sigue siendo una época confesional en la que los comerciantes, los juristas, no tienen ni la posibilidad ni la capacidad intelectual de prescindir de la aprobación eclesiástica cuando operan y cuando escriben. Por esta razón, el sociólogo francés Luc Boltanski, que quizás conocéis por su último libro Le Nouvel Esprit du Capitalisme, el nuevo espíritu del capitalismo, el sociólogo Boltanski tiene razón cuando dice que, lo cito, el capitalismo tiene que sacar recursos de fuera de sí mismo, tiene que sacar recursos de las creencias que poseen en un momento dado un importante poder de persuasión en las ideologías llamativas. Como hemos visto, el poder de persuasión más importante lo seguía teniendo la tradición aristotélico-tomista en los principios de la Edad Moderna. Pero esta Edad Moderna, sin embargo, tiene problema con esta tradición aristotélico-tomista que planteaba problemas de compatibilidad con las formas económicas y jurídicas del mercado globalizado, y especialmente problemas de compatibilidad con las operaciones especulativas y financieras. Estas relaciones económicas jurídicas son analizadas por los doctores de la segunda escolástica a la luz de un principio aristotélico muy importante, el principio de la justicia conmutativa, que es un criterio general que debe guiar los intercambios entre los individuos. Eso significa que los intercambios dentro de la comunidad deben realizarse necesariamente según el principio de igualdad de valor entre lo que se da y lo que se recibe. Además, y esto es fundamental, estos intercambios deben consistir en actividades propias del ser humano, en contribuciones del individuo dentro de la propia comunidad. Otro principio aristotélico con el cual se enfrenta la segunda escolástica es el principio de la esterilidad del dinero. Según Aristóteles y también según Santo Tomás, el dinero nunca es un factor productivo, nunca puede por sí mismo producir riqueza. Como el dinero es estéril, no puede considerarse una contribución positiva. En consecuencia, surgen grandes cuestiones para los teólogos juristas de la segunda escolástica que se preguntan cómo justificar el enriquecimiento derivado de las numerosas y nuevas operaciones económicas especulativas que presenta el contexto del nuevo comercio transatlántico. De hecho, se trata de operaciones como el caso de los seguros o la participación exclusivamente financiera en una compañía mercantil, operaciones en las que la ganancia no deriva de un intercambio de bienes ni de la remuneración del trabajo personal. Por ejemplo, si yo soy un socio puramente financiero en una compañía mercantil, yo no hago otra cosa que poner mi dinero
esperar que el tiempo pase, esperar que el barco vuelva en Sevilla para cobrar mi parte de ganancia. Entonces, ¿cómo resolver este problema de las actividades especulativas donde la persona es remunerada puramente por su contribución en dinero? No hay un intercambio de servicios o de bienes. El punto de comienzo de la reflexión de los segundos escolásticos sobre este punto es, en primer lugar, el análisis de la realidad socioeconómica que les rodea y, en particular, del papel de dinero en esta nueva realidad, para llegar a una concepción de la remuneración del dinero, que es la base de la idea de la remuneración del capital y entonces del capitalismo, que sea al mismo tiempo una concepción nueva, pero también en continuidad con la tradición jurídica y cultural de la escolástica. Quiero destacar que el enfoque del derecho económico de la segunda escolástica refleja completamente la antropología jurídica de estos doctores de la segunda escolástica. Como hombres de iglesia, su objetivo era justificar ante la moral católica, especialmente en lo que respecta a la usura, las numerosas posibilidades de enriquecimiento que ofrecía la floreciente economía transatlántica del siglo XVI. En segundo lugar, como escolásticos, como filósofos, como juristas, su objetivo era evitar la desintegración moral y la ruptura social de la polis, haciendo respetar el equilibrio y la medida en las relaciones entre los individuos respecto de la justicia conmutativa. Los problemas asociados a las nuevas formas de economía especulativa surgen principalmente en relación con la doctrina tradicional sobre el valor del dinero. Santo Tomás, al igual que Aristóteles, condenaba cualquier negocio cuyo objetivo fuera exclusivamente la ganancia en términos de dinero sin aportar nada a la comunidad. El dinero es estéril y la justicia conmutativa exige que siempre se aporte algo en las relaciones comerciales, trabajo, bienes, pero algo hay que aportar. De hecho, lo que resulta de tal postulado, el postulado de la esterilidad del dinero, cuando es puesto en relación con el principio del respeto de la justicia conmutativa, lo que resulta es la negación de la posibilidad de crecimiento del capital en caso de financiación exclusivamente monetaria de una operación económica. Quien participa únicamente con una aportación monetaria no tiene derecho a un beneficio, ya que el dinero en sí es absolutamente estéril. Por lo tanto, su remuneración sería injustificada y la ganancia usuraria. Y entonces el problema que se pone a los escolásticos del siglo XVI es dónde situar las operaciones en las que se produce una inversión capitalista que sin intercambio real de mercancías o de trabajo produce un beneficio consistente en una nueva, ulterior suma de dinero. Una vez más, pensáis en el socio puramente capitalista, en una sociedad comercial que pone dinero, espera sin hacer nada y cuando el barco vuelve de América cobra su parte de ganancia, que puede ser muy importante. La cuestión se planteaba espontáneamente al observar las operaciones económicas en curso del siglo XVI, que eran muy diferentes, muy distintas de las descritas por Santo Tomás. Es ahora cuando la necesidad de una financiación puramente monetaria de las expediciones transatlánticas se hace ineludible y cuando asistimos a la proliferación de los contratos financieros, de los seguros, de los cambios de moneda, de las garantías de créditos, de la especulación sobre el valor del dinero en el tiempo y en el espacio.
Los escolásticos del siglo XVI abordan la cuestión a través de una revisión de la idea aristotélica de la esterilidad del dinero. El dinero es ahora, en el pensamiento de la segunda escolástica, un factor causal y no puramente instrumental, como Aristóteles y Santo Tomás lo pensaban. El dinero se convierte en un bien productivo que debe ser remunerado, porque esa es la realidad que está delante de sus ojos. Sin dinero no se va a India, no se va a América. Observamos así que la idea aristotélico-tomista de la justicia conmutativa no es puesta en cuestión. Estamos en la más fiel continuidad con la escolástica, pero se articula de forma más compleja y se elabora en una versión más cercana a la realidad social de su tiempo. La noción de usura permanece, pero en una versión evolucionada que acepta formas contractuales como las relativas a la remuneración de los servicios de los banqueros, la circulación del dinero de un lugar a otro, la garantía de los créditos, los seguros, la participación capitalista en una compañía mercantil, así como el nacimiento, la generalización del mercado financiero, que era inexistente en la época de Santo Tomás y, por el contrario, floreciente en la época de la segunda escuela. Así, aunque la usura seguía considerándose un delito, se fueron afirmando y multiplicando los casos en los que se consideraba justo, precisamente por esta justicia conmutativa, que el propietario del dinero, ahora factor productivo, recibiera más de la suma puesta a disposición, ganara algo. Pero técnicamente, ¿cómo puede llevarse a cabo la necesaria renovación de la doctrina sobre la usura en relación con los nuevos contratos inventados por la práctica mercantil? La segunda escolástica desarrolla la teoría de los títulos extrínsecos de interés. Eso significa que puede haber contingencias que no son elementos intrínsecos del contrato y que por lo tanto se denominan títulos extrínsecos, contingencias que justifiquen un aumento de la suma puesta a disposición, aunque no sea posible identificar un intercambio de prestaciones en sentido estricto. Y aquí entra en juego un factor que Santo Tomás no tiene muy en cuenta, probablemente porque tenía un impacto menor en su realidad económica, a saber, el riesgo en las operaciones económicas. En el caso del comercio transatlántico, al contrario, las operaciones económicas están sujetas al periculum sortis, el riesgo del capital, que, según la nueva interpretación de estos juristas, constituye un título legítimo de ganancia, porque se expone a riesgo un factor productivo, el dinero, el capital. Y lo mismo ocurre por el otro título de interés, el lucrum sestans, es decir, quitarle al capital su capacidad de fructificar en otro lugar. Esto es algo que debe ser remunerado. Más simplemente, cada vez que una persona se priva de su dinero, se priva de una posibilidad alternativa de hacerlo fructificar, y esto debe ser remunerado. Así, y concluyo, así se ve que la nueva noción del dinero como factor productivo, combinada con la valorización de riesgo y las pérdidas de oportunidades de ganancia, conducen a la justificación de la remuneración del capital puro, no aceptada en la antigüedad y en la Edad Media, pero ahora plenamente presente en la práctica, pero también plenamente presente en la teoría jurídica, capaz de allanar el camino del capitalismo en los siglos siguientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y bueno, esperamos en otro momento, con más calma. Se lo agradezco mucho. Por favor, os ruego de comunicarme vuestras actividades, me parece muy, muy interesantes. Ha sido un placer
hablar con vosotros. Lo siento Bueno, mucho por no, esto. no, muchas Bueno, gracias, muchas muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias. Que le vaya bien. Entonces, continuamos con, bueno, de la casa, Luis Fernando Robeta. Muchísimas gracias, Luis, por siempre estar ahí para nosotros. Es un lujo absoluto. Entonces, Luis, que ya lo tuvimos en Historia y Derechos Humanos, es licenciado por la Universidad Nacional de Tucumán, licenciado en Filosofía, especialista en Derechos Humanos por la Complutense y tiene un doctorado en Filosofía en 2003 por la UNED. Es profesor titular de Integración Cultural por la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán, del 78 al 88. Profesor contratado, doctor en Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha hasta 2021. Presidente de la Asociación Universidad Rural Paulo Freire 2030 de hasta el 2021 también, entiendo. Presidente de la Asociación Iberoamericana para los Derechos Humanos hasta el 19, consejero docente del Consejo Superior de Tucumán y coordinador del 86 al 88 y coordinador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Tucumán del 83 al 88. Y el título de ponencia es Hacia una teoría política iberoamericana ecológica y no belicista, límites y necesidades a partir de Vitoria. Luis, la palabra es tuya. Creo que está apagado el micrófono. Tienes que abrir el micrófono, Luis. ¿Ves el botón? Hay un botoncito donde está el micrófono ahí. Y Sí, sí. Sí, claro, ese tenés que poner el clic ahí y desbloquearlo. entiendo que él lo ve, lo que quizás está dando y no se quita. Eso a veces pasa, eso a veces pasa. Y Luis, entra y sal. Ah, Sal y entra. F5. F5. Ya está. A ver si es eso. Después Dani que edite, ¿eh? No, sigue sin escucharse. Capaz que, no sé, tendrá el micrófono en la cámara por ahí. O no sé. Hay que ver, eso iba a decir, hay que ver si no, si el móvil, porque creo que está de un móvil, no está atrapando el audio porque puede tener abierto una aplicación en segundo plano. Eso también pasa mucho. Hay que esperar, vamos a ver si le escribo. Mm,
más abierta, otra aplicación. Ahí le escribí, vamos a ver si contesta. Intenta cerrar cualquier otra aplicación que tengas. Pero no esta. El encuentro ha estado como medio embrujado desde el minuto 1 que lo... Perdón, ¿y no puede fijarse desde la compu por ahí si puede entrar? No sé si tiene micrófono normal, digamos, para ver si por ahí es otra cosa, ¿no? Habría que preguntarle porque por la escenografía que tiene no me parece que esté en la casa de él, ¿no? Me parece que está como en una oficina, algo así. Pero sí, se le puede preguntar ahora cuando vuelve a entrar, porque le escribí por WhatsApp, pero no entra a WhatsApp. Bueno, gracias por estar los que están aquí hoy también, que ha sido un encuentro ahí medio embrujado, sí, es un buen término, medio embrujado, y también es una hora muy mala para poder hacerlo. Y bueno, Ahora así que sí. gracias por estar. ¿Ahora? Sí, perfecto, era eso, ¿no? Bueno, sí, posiblemente. Sí. Vale. Bueno, Disculpa. no, ¿qué dices? No. Entonces, Luis Fernando Robeta, título de ponencia, hacia una teoría política iberoamericana, ecológica y no belicista, límites y necesidades a partir de Vitoria. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros una vez más. Tienes la palabra. Bien. Antes que nada, disculpas a todos por el tiempo perdido, pero muchas gracias, Adrián, por la invitación y a todos los asistentes y tolerantes de mis limitaciones tecnológicas. Bien, me ha interesado mucho la presentación de Luisa Brunori y la verdad que ya que ella plantea o ha manifestado interés por continuar con esto, he pensado que podríamos seguirlo con ella presente en algún otro momento o incorporando a algunas otras personas que se han especializado en el pensamiento de la segunda escolástica, como por ejemplo Alejandro Aguat, que está en Santiago del Estero, en Argentina, o algún historiador del pensamiento económico moderno, como Hugo Ferulo, también de Tucumán, en Argentina. Bien, yo en todo caso también quisiera rendir un homenaje a quien fue la persona de referencia, mi profesor de Historia de la Filosofía Medieval, Gaspar Risco Fernández, que es un hombre que se formó acá en Salamanca, y de allí que me generó este interés por una etapa particularmente intensa de la historia de Occidente, como es esta de la segunda escolástica, ¿no? Y querría comenzar con una cita de Schumacher, que llegaba a plantear que casualmente los primeros teóricos de la economía moderna fueron estos, los escolásticos españoles del siglo de oro, donde estaban Luis de Molina, el propio Domingo Soto o Victoria, aunque era más purista este último.
decía Schumacher, estamos sufriendo una enfermedad metafísica y la cura debe ser, por tanto, metafísica. Una educación que no consiga clarificar nuestras convicciones centrales es meramente un entretenimiento o un juego. Vale, simplemente para contextualizar esto, también otra cita que podríamos recuperar, y en este caso de un jurista de la talla de Ferrajoli, habla de la paradójica o la irónica actualidad, ¿no?, del pensamiento de Vitoria, porque recupera un modo de pensar el mundo global que tiene particular actualidad hoy, ¿no? En la ponencia anterior yo había planteado un poco este modelo o teoría política de un personalismo comunicativo como alternativo a lo que Macpherson llama el individualismo posesivo, ¿no? Y allí habíamos hecho un juego entre algunos derechos económicos como la propiedad o el lucro y otros políticos como la soberanía y la guerra. Si bien por la ponencia inmediata anterior podríamos seguir trabajando la temática de la economía, solo diré pocas cosas hoy, porque me interesa más, dada las circunstancias que estamos viviendo todos a nivel global, incidir en la actualidad de Ferrajoli en las cuestiones políticas, ¿no?, hacia esa forma de pensar ecológica y pacifista que anunciaba en el título. En lo económico, por hacer una versión como muy didáctica y sí, esquemática, podríamos decir que para el pensamiento angloamericano, cuyos principales representantes son Hobbes y Locke del siglo XVII, el principal derecho era las properties, las propiedades, y el sujeto titular era cada individuo. De ahí viene lo del individualismo posesivo. Y para ellos la propiedad privada era un derecho fundamental siempre. Luego con Rousseau esto se cuestiona, que la propiedad privada es el origen de las desigualdades de las naciones, con Marx la propiedad privada de los medios de producción, y con Ferrajoli o Peces Barba se pone en cuestión que la propiedad privada pueda ser considerada un derecho fundamental. Ferrajoli dice que no, porque la definición teórica formal de los derechos fundamentales los presenta estos como universales, mientras que la propiedad privada es de cada individuo. Entre esos dos extremos, el angloamericano, según el cual siempre la propiedad privada es un derecho fundamental, y estos otros últimos autores que mencioné, para los que la propiedad privada nunca es un derecho fundamental, estos autores de la segunda escolástica o de la escolástica española dicen que la propiedad privada puede ser concebido en la actualidad como un derecho fundamental cuando se ajusta a lo necesario para vivir dignamente. Por ejemplo, una primera vivienda. Ahora, si se trata de algo superfluo, como una segunda vivienda, ya deja de ser un derecho fundamental. ¿Y cuál es la principal diferencia entre uno y otro? Es que el tratamiento impositivo debe ser diferente. A un derecho fundamental el Estado debiera garantizarlo. En cambio, a propiedades superfluas los podría gravar impositivamente, como propone Piketty, por ejemplo, en función de la cantidad de ganancias que tenga el propietario de esos bienes superfluos. Entonces, insisto, angloamericano siempre es un derecho fundamental. Este otro modelo que, por referencias a Marx y a la experiencia soviética, podríamos llamar el colectivismo productivo, nunca es un derecho fundamental. Y esta propuesta iberoamericana de decir la propiedad puede ser concebida como un derecho fundamental siempre y cuando se adecue a aquellos que necesitamos para vivir dignamente. Por ejemplo, la parcela de tierra que reclamaban en Brasil el movimiento Sin Tierra. Es decir, esta primera aproximación al pensamiento
escolástico nos hace reconocer determinados derechos, pero con límites, el límite de lo necesario. Otro tanto ocurre con el derecho al lucro, al que hizo referencia Ana Brunori. Pero creo disentir, bueno, tendría que leerla en qué términos lo plantea en su libro, en cuanto a la interpretación un tanto más flexible o más permeable que ella tiene con respecto a la emergencia del capitalismo y cierta tolerancia de estos autores de la segunda escolástica al respecto, ¿no? Es cierto que Domingo de Soto, Luis de Molina hablan del peliculum sortis y que hay un riesgo, en fin, ¿no? Y eso justificaba el lucro, ¿no? Damnus emergens, que podría que era algún problema, en fin. Pero ellos consideraban que tanto en la actividad comercial como en la financiera podía haber una ganancia razonable, ¿no? Una ganancia razonable que justificara que se mantuviera la actividad económica o financiera. Ahora, más allá de eso, ya la califican como usura, y bien dijo Brunori, era cuestionada la usura como esa excesiva ganancia, tanto en comercio como en finanzas, aprovechando, digamos, la coyuntura en la que la otra parte estaba en necesidad. Entonces, quien hizo una defensa a ultranza de la usura, ya lo había planteado en su momento, fue Bentham, ¿no? En esa obra, creo que fue en 1785, más o menos paralela a la paz perpetua de Kant. Entonces, y la justifica Bentham en el principio de autopreferencia, según el cual cada cual puede buscar el máximo beneficio para sí, con independencia del beneficio y perjuicio que cause a los demás, incluso a los más próximos. Es decir, incluso el daño que puede causar al ecosistema, ¿no? y a las personas, ¿no? Bueno, no quiero reiterarme porque algo de esto ya lo he planteado. Pero me parece más interesante, hoy por hoy estamos viviendo una guerra entre dos países, pero con repercusión global, que entremos a considerar qué está pasando o qué actualidad puede tener este pensamiento de Vitoria en cuestiones políticas, con incidencia en lo económico y hasta en lo ecológico, pero fundamentalmente políticas. En este caso me voy a basar en la interpretación que hace Ferrajoli en su último capítulo de Derechos y Garantías, en el que habla sobre la sorprendente actualidad del pensamiento de Vitoria, que siendo justnaturalista ofrece algunos criterios para resolver problemas en la actualidad. Dice, desde la época de los romanos, fundamentalmente existían dos tipos de derechos, digamos el derecho civil de cada cives o ciudad y el derecho de gentes que era común al conjunto de estas ciudades. Este derecho de gentes estaba impuesto militarmente. Roma ofrecía seguridad a todos los estados que iba conquistando y les cobraba un tributo. He aquí que en el siglo XVI, de alguna manera, Vitoria se encarga de actualizar este concepto como una interpretación del derecho de gentes. Ahora, si el derecho de gentes en la época de los romanos, particularmente de Gallo, era un ius inter homines, para Vitoria es un ius inter gentes, es decir, un derecho entre los pueblos. Entonces, con Vitoria, reconocen no pocos autores, tendría origen el derecho internacional público que vincula las relaciones entre los estados. Pero le dota a esta nueva interpretación del derecho de gentes de un carácter un tanto más pacífico, en tanto que lo traduce como ius communicationis, como el derecho a comunicarse que tienen todas las personas y los pueblos entre sí, en tanto que no se causen daño. Este es el principal título que esgrime Vitoria para legitimar la presencia española en América. Bien, entonces, la interpretación de Ferrajoli, y esto que me parece magistral, es que desde los romanos y hasta el siglo de oro, el derecho de gentes actuaba como un techo de racionalidad práctica común a todos los pueblos.
Pero es aquí que en el siglo XVII, primero con Hobbes y después de alguna manera matizado por Locke y todo el pensamiento angloamericano posterior, la soberanía es considerada como una potestad absoluta, como un poder absoluto que no admite ningún límite superior. Y se convierte, en términos de Ferrajoli, en un concepto antijurídico, porque si el derecho se caracteriza por poner límites al ejercicio de nuestras facultades y la soberanía se considera como algo ilimitado, es antijurídico. Entonces Ferrajoli dice, este concepto de soberanía, esta idea tiene graves consecuencias prácticas, es la que está por atrás de la Guerra de los 30 años que termina en 1648 con la Paz de Westfalia. En esa paz se resuelve pacificar Europa, pero no se desactiva el carácter bélico que tenía ese concepto de soberanía. Por eso dice que en el siglo XX vuelve a darse una guerra de 30 años entre 1914 y 1945, comienzo y fin de la Segunda Guerra Mundial. Si me permiten, hago un pequeño inciso para hacer referencia a esto que tengo aquí atrás, no sé si se llega a ver con claridad, pero es una, vale, no lo permite, es una placa en homenaje a las brigadas internacionales. 35.000 hombres de 53 países que vinieron a luchar en la guerra civil por la república y por la democracia. Digo, hago esta referencia porque casualmente la guerra civil fue como un eslabón entre las dos grandes guerras mundiales. Entonces, volviendo a Ferrajoli, en el siglo XX, otra guerra de 30 años necesita encontrar una salida y la alcanza en la Carta de Naciones Unidas del 45 y la Declaración del 48. 300 años después de la Paz de Westfalia, vuelven los derechos humanos a reeditar el derecho de gentes, que quiere poner límite al ejercicio del poder. ¿Y por qué lo trae? Porque leyendo informes de Chomsky o de otros politólogos, está claro que esta guerra de invasión rusa a Ucrania tiene por atrás algunos antecedentes que se vinculan a una particular lectura que tiene la potencia hegemónica con respecto a la soberanía. Dice Chomsky que en Estados Unidos, concretamente, se caracteriza por hablar de la sacralidad del derecho internacional, ese que habría creado Vitoria, para enrostrar la inconducta de los otros, por ejemplo, la de Putin. Pero no se caracteriza casualmente Estados Unidos por respetar el derecho internacional. Es decir, Estados Unidos seguiría en pleno siglo XXI actualizando el concepto de potestad absoluta que en el siglo XVII habían pensado Thomas Hobbes o de alguna otra manera Jean Bodin en el pensamiento francés. Entonces, el concepto de soberanía absoluta es un concepto antijurídico y particularmente belicista. Y por otro lado, ya que hablamos de guerra, nos convendría también tener en cuenta el pensamiento de estos autores respecto a la muy llevada y traída teoría de la guerra justa. En el caso de Vitoria, hereda esta tradición escolástica de Tomás de Aquino, quien a su vez bebía de San Agustín, en fin, y considera que hay por lo menos 3 límites para que una guerra pueda ser considerada justa. Por un lado, la autoridad legítima, que para Vitoria puede ser el príncipe o quien detente la autoridad como tal, o el mismo pueblo, si se trata de una agresión a la que el pueblo puede responder con posibilidades ciertas de victoria. Primera condición, autoridad legítima. Segunda, causa justa. Primero, la causa tiene que ser fundamentalmente defensiva. Y además, dice, tiene que haber una defensa frente a una agresión muy seria, muy grave, porque lo que ocurre durante la guerra siempre es grave, y tiene que haber una proporcionalidad entre el delito y la pena. Y por último, la recta intención, es decir, la pacificación entre las partes. Bien, esa pacificación entre las partes debiera contemplar que todo acuerdo que se haga después de una guerra tenga en consideración la opinión que potencia vencida pueda
tener para evitar, como ocurrió en el caso de Versalles, que la potencia vencida, al no ser tenido en cuenta, esté larvando una nueva agresión. Entonces, en ese sentido, los límites del derecho a la guerra justa están claros en la historia. No así en Grossi, que actuó en función de los intereses de la corona británica y de alguna manera redujo el primero de los títulos, es decir, la primera de las causas, solo al príncipe, solo el príncipe podía declarar la guerra, nunca el pueblo. Durante la guerra todo estaba permitido. Ferrajoli a esto le caracteriza como la falacia realista, es decir, que reduce el derecho a los hechos, es decir, si todo está permitido en la guerra, bueno, no somos nosotros quienes vayamos a cambiar esto. Y esto podría legitimar, por ejemplo, el uso de armas particularmente agresivas contra la población civil. Y finalmente, terminada la contienda, el vencedor tiene un derecho leonino sobre la otra parte. Entonces, a mí me parecía que podía ser interesante, y voy a ir terminando para que podamos dialogar, que tomáramos el peso a esta situación bélica que en algún artículo planteaba, nos puede remitir a una situación particularmente dramática que se vivió casualmente en Cuba, allá por el 1962, donde la Unión Soviética llevó misiles, ¿no? Y fue entonces entre Khrushchev y Kennedy que decidieron la retirada de aquellos misiles y evitar el conflicto. En este caso, Putin una y otra vez venía anticipando que en caso de ponerse misiles en Ucrania, habría una guerra de imprevisibles consecuencias. ¿Cuál fue la respuesta de Biden? Habrá que prepararse para una guerra. Entonces, hemos estado la semana pasada casualmente participando de un foro por la paz y contra el armamentismo y veníamos a denunciar que por atrás de la criminal agresión de Putin al pueblo ucraniano hay toda una provocación orquestada desde la OTAN. Entonces, pensamos que, como Rafael Poch de Feliu, que la Guerra Fría se cerró en falso y ahora nos pasa la factura de una guerra, y que Europa lamentablemente perdió la oportunidad de organizarse como un bloque autónomo frente a Estados Unidos, y hoy por hoy está al servicio de los intereses de un imperio que teme perderse hegemonía. En realidad, más importante que la OTAN para Estados Unidos ahora es AUKUS, el acuerdo que tiene con Reino Unido y con Australia, y se plantea el control del Pacífico Sur para enfrentarse a una posible agresión de parte de China. China que por otra parte hace 40 años que no entra en conflicto. Entonces estamos lamentando esa lectura jovesiana que el pensamiento angloamericano está imponiendo, y frente a eso hemos querido recuperar una forma de pensar ibero-latinoamericana que es, por un lado, pacifista, sí, y por otro también ecologista. Y esto sí que, con esto termino, el artículo 72 de la Constitución de Ecuador llega a reconocer el ecosistema como un sujeto titular de derechos. Esto es absolutamente novedoso, revolucionario. Habría quienes pueden cuestionar que es una sinrazón. Sin embargo, las empresas tampoco son personas físicas y son reconocidas como personas jurídicas. Entonces, el ecosistema cumple con las condiciones, sobre todo si está representado por los pueblos originarios que defienden el interés de la madre tierra. Bien, voy a parar aquí porque me parece que me he excedido un poco en el tiempo, y sobre todo porque me interesa escuchar vuestra lectura sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Siempre un súper honor.
Entonces, yo creo que vamos a arrancar con el debate. Yo, para un poco hacer un comentario, recordaba ahora con lo que terminabas diciendo un artículo que justamente me leía anteayer, si no falla la memoria, en donde no recuerdo qué periódico español alababa, ¿no? Incluso recuerdo que el título del artículo era algo así como Pedro Sánchez logra el abrazo de Biden. Y me pareció tan penoso, me pareció tan bochornoso, pero como si fuera poco, cuando entro al artículo para leérmelo, el artículo empezaba diciendo que hace un año atrás, no sé si en otra reunión de la OTAN, ahora no recuerdo, la habían criticado a Pedro Sánchez de que Biden solo lo había atendido, solo había caminado con él 30 segundos. Y que cuando Pedro Sánchez salió a dar declaraciones, o sea, ahí lo citaba el artículo, lo que salió a decir fue, no conté los segundos, pero creo que fueron más. Y yo decía, pero esto, o sea, es un poco de vergüenza histórica también, ¿no? Un poco de vergüenza histórica porque que la prensa, además, la prensa era un gran medio, no recuerdo si el Mundo, el País, pero que te digo que esta prensa monopólica sea incapaz incluso de darse cuenta el nivel de patetismo de esa noticia en sí mismo, o sea, el nivel de subordinación y de todo que hay en esa noticia, también te habla un poco del contexto, ¿no? Al punto de que ni siquiera estamos hablando que en principio Pedro Sánchez del PSOE, o sea, ni siquiera estamos hablando de un presidente del PP o de Vox, ni siquiera. Entonces, te hablo un poco también del contexto que está viviendo Europa respecto a la subordinación a Estados Unidos. Yo traía, además, ya un poco preparado, por decirlo así, te quería el ponente que debió estar aquí con nosotros, José Luis Ejío, y que no pudo estar por problemas de salud. Curiosamente, el mes pasado concedió una entrevista para una universidad chilena, en virtud de que esa universidad decidió incluir el libro de Indies, que realmente son las conferencias de Vitoria, como parte de la bibliografía, ¿no? Y en base a eso le hacen una entrevista a este amigo que debió estar en el encuentro de hoy, José Luis Ejío, respecto a Vitoria, del cual él no tiene una imagen del todo positiva. Y en la última pregunta de la entrevista le dicen, planteémoslo en términos dicotómicos. En tu opinión, Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca contribuyeron a forjar una forma eurocéntrica de colonialismo o, por el contrario, piensas que sentaron las bases para los modernos derechos humanos. Le preguntan. Él responde, él hace una respuesta muy extensa, solo voy a leer el primer párrafo. Dice, me parece en primer lugar que a veces es importante plantear este tipo de preguntas dicotómicas para evitar que el investigador se ande deliberadamente por las ramas o se encierre en su torre de marfil. No creo personalmente en un estudio absolutamente neutral de la historia y sí en que estudiar la historia y reflexionar sobre la misma implica en alguna medida un deber de juzgar y pronunciarse sobre hechos históricos, sobre todo si tienen la trascendencia y el impacto que ha tenido para nuestra historia, tanto para españoles como para hispanoamericanos, la trágica herida colonial. Ahora bien, a preguntas dicotómicas, uno no está obligado a dar respuestas dicotómicas. Y en este caso, yo diría que Vitoria y los salmantinos, contribuyeron, sin duda alguna, a forjar una forma eurocéntrica de colonialismo, pero también representan un cierto avance, casi minúsculo pero muy significativo, a desarrollos posteriores del entendimiento y las luchas sociales de la humanidad, como son los derechos humanos. Y entonces un poco yo lo traía a nivel provocativo, ahora un poco me dijeras desde tu perspectiva, que ahora tu valoración respecto a esta manera de concebir también, digamos, a Vitoria y la Escuela de Salamanca respecto a lo que fue pues la concepción de una mirada eurocéntrica del colonialismo. Ejío durante la entrevista, por ejemplo, critica de Vitoria
cuestión es que para justificar la conquista española pone sobre la mesa una serie de principios que ni siquiera se aplicaban en la propia Europa. Como por ejemplo el hecho de que los españoles tuvieran derecho a recorrer el territorio en pos de esa mirada de poder estar en cualquier lugar como un derecho universal. Y él decía, claro, pero es que ni para la propia Europa eso se cumplía de ninguna forma, porque tú en Europa no podías andar deliberadamente si eras de un lugar e ir a otro, ¿no? Entonces, como que Vitoria llevaba a cabo o concebía una serie de principios que podríamos llamar de internacional público, anacrónicamente hablando, porque también un poco sirvieron como esta forma de, o fueron la justificación para también poder, pues, esto, ¿no? Digamos, crear, construir la noción de colonialismo eurocéntrica. Entonces, él, en la mirada en la entrevista, se resume más o menos en este párrafo. Tiene la mirada dicotómica de que él entiende de que Vitoria y la Escuela de Salamanca, en efecto, llegaron a construir una noción de colonialismo eurocéntrica, y por otro lado, no demerita de que en efecto hayan permitido el posterior entendimiento de nociones como los derechos humanos. Entonces, un poco traía esto para polemizar. Por mí ya, si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, para que entonces después Luis, pues, diga, pues responda todo, digamos. Bueno, Luis, entonces... De acuerdo. Bien. A ver, dos cosas. Básicamente lo que queríamos plantear era una confrontación entre modelos, ¿no? o teorías políticas. La angloamericana, la del individualismo posesivo, y esta que le llamamos ibero-latinoamericana, que su sujeto va haciéndose cada vez más complejo. Primero era solo persona, después, claro, persona y pueblo, y finalmente persona, pueblo y ecosistema, ¿no? Entonces le llamamos personal ecogentismo comunicativo, ¿no? Lo que cambia fundamentalmente, aparte del sujeto, ¿no? Individuos aislados o personas en comunidad formando pueblos y respetando el ecosistema, además del sujeto cambia sobre todo el derecho paradigmático, ¿no? En el caso del pensamiento angloamericano, en fin, que habría colonizado el norte con particular violencia y avanzando hacia el oeste con el exterminio de los aborígenes, frente a ese derecho a apropiarse, en este caso es a comunicarse, ¿no? Entonces, la propiedad, decíamos, es ese tipo de relación que tenemos con las cosas, y si la aplicamos a las personas las denigramos. En cambio, la comunicación es este tipo de relaciones que estamos teniendo entre personas, y si la aplicamos a las cosas, por ejemplo, al ecosistema, le dotamos de dignidad, lo convertimos en un sujeto titular de derecho. Bien. Entonces, ahora, lo triste es que estamos asistiendo a que una España que había sido, digamos, el origen del pensamiento internacionalista más progresista en su momento, porque si bien era un imperio en ese momento en el que no se ocultaba el sol, en fin, desde una universidad se hace crítica al ejercicio del poder y se quiere poner límites a la forma de colonizar. Por supuesto que se puede encontrar más de un párrafo criticable desde nuestra sensibilidad de hoy a las fórmulas o las propuestas que hacía Vitoria, pero por lo menos es un inicio de pensamiento crítico al ejercicio del poder. En ese sentido podríamos decir que es un pensamiento garantista, porque casualmente la teoría del garantismo es eso, es decir, poner en duda la santidad del poder y en todo caso criticarle desde el derecho, ¿no? Y eso es lo que consigue Vitoria, es un semejante avance, en fin, pero aquello que España está claudicando, ¿no? Ya en la oportunidad anterior comentábamos que esta confrontación entre modelos no es que sea la mía o del mismo Gaspar Risco Fernández que mencioné al comienzo. También Richard Morse, que es un profesor del Stanford University, tiene un libro que se llama El espejo del próspero, donde plantea esto, allá por el 72, ¿no? Ahora, él dice que la tradición
iberoamericana nace y muere en el siglo de oro, en cambio la angloamericana nace inmediatamente después, siglo XVII, y llega hasta hoy planteándonos aporías o problemas sin salida, ¿no? Y de alguna manera es cierto que estamos en problemas sin salida, porque fíjense, con esta guerra ya no llega el gas a Alemania, con lo cual Alemania tira del carbón, se vienen abajo todos los acuerdos de la Cumbre de París, límites a la emisión de gases con efecto invernadero, estamos destruyendo el planeta mientras nos destruimos, ¿no? Es todo una fiesta de racionalidad, ¿no? La que estamos asistiendo, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo ahora y se está dejando atrás, de Morse, las propuestas que en el siglo de oro se habían planteado. Bueno, yo en otros trabajos disentía con Morse, en el sentido de decir, es cierto que a nivel global está mucho más presente el pensamiento angloamericano, y eso es lo que explica la gravedad del conflicto en el que estamos, ¿no? Sin embargo, en América Latina, por ignotas mediaciones, ha seguido vigente una forma alternativa de pensar la política, donde importan más las personas, importan más los pueblos, importa el ecosistema, en fin, e importa más la comunicación que el apropiarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se explica, por ejemplo, el fenómeno de Chile o el fenómeno de Colombia últimamente, donde va como a contrapelo de una Europa que se disuelve, ¿no? O de una España que reniega de su pasado. Además lo reniega de una forma violenta, ¿no? Hace unos meses, seguramente que lo sabrán, este mismo presidente Sánchez entregó el Sáhara suroccidental a Marruecos para evitar que los inmigrantes subsaharianos lleguen a las fronteras europeas. Entonces, literalmente, fue una entrega muy similar a la que ocurrió en el 75, cuando Franco, antes de morir, entregó a los saharauis a Marruecos y Mauritania. En aquel entonces, los saharauis se organizaron en el Polisario, pusieron en su lugar a los mauritanos, pero no pudieron contra Marruecos porque estaba respaldada nada menos que por Francia. Ha pasado mucho tiempo, 47 años, y seguíamos con el problema. Y aquí que el presidente, presuntamente socialista, Sánchez, entrega a todo un pueblo y a su territorio a Marruecos para que le haga el favor de contener a la inmigración subsahariana. Eso hace 2 meses. Hace menos tiempo, el 24 de junio, seguramente sabrán ustedes lo que ocurrió en Nador. En la frontera de Marruecos con España se masacró 37 personas, 25 dicen los marroquíes para quitarle importancia, pero se masacró a personas que estaban esperando el momento para ser acogidos como inmigrantes que vienen huyendo de hambre, peste, guerra, tierras desertizadas, en fin, por una Europa que durante siglos ha explotado colonialmente a África, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a una especie de claudicación de lo mejor del pensamiento español, aquel del siglo de oro, en fin, aquel de la época de Cervantes y su Quijote, ¿no? La libertad, Sancho, es el mayor bien preciado, en fin, y ahora abdica de su libertad España y Europa entera y se postra a los servicios de un poder hegemónico que no tiene ningún reparo en seguir provocando muertes en Ucrania, porque podría haber llegado ya a un arreglo con Putin, se lo ha propuesto incluso el mismo día que empezaba la cumbre, y no están dispuestos a negociar porque el negocio de las armas se lo impide. Entonces, bueno, perdonen, pero quizá estos especies como de saltos que hago en las teorías del siglo de oro y todo el respeto que se merecen aquellos magni hispani, como les llamaba el mismo Grocio, y la necesidad de aplicar aquellos conceptos a una situación que nos está poniendo en peligro a toda la humanidad, creo que, bueno, me la sabrán disculpar.
Gracias, Luis. Si alguien quiere comentar algo más, yo creo que nos debemos, tal cual decía Luis y también la propia Luisa, y obviamente José Luis Ejío, que no pudo estar, creo que nos debemos una reedición de este tema, incluso como con el consejo de Luis de reincorporar a más personas o incluso hacer más de uno, porque es un tema que tiene para mucho y creo que habrá que hacerlo porque sería interesante también tener a varias personas en el espacio de debate que conozcan sobre el tema para poder polemizar plenamente, digamos, ¿no? Yo por mi parte estoy satisfecho. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer. Bueno, de no ser así, lo dejamos aquí. Simplemente agradecer a Luis que es simplemente digo agradecer a Luis que siempre es un gusto verlo y escucharlo y notable cómo hacia el final de su comentario se sintió de algún modo obligado a justificarse por esta relación pasado y presente, pero es inevitable que sea así. Muy, muy agradecido por la reflexión que comparte con nosotros, como siempre. Gracias. Entonces, antes de terminar, pero no se me olvide, agradecer a David, que bueno, una vez más nos está grabando el encuentro, a Dani, que después lo va a editar y lo va a subir a YouTube, a Wendy Pérez Bereijo, que como desde el primer día sigue haciendo los pósters, las bios, lo sigue subiendo a YouTube y todo a Instagram y todo eso. Bueno, a Santiago, a Jonathan, Francisco, por estar acá en este horario tan pesado para los que están ahora en América Latina. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Al final de mes debemos tener el encuentro de Historia y Cine, que es como que si lo fuéramos a reeditar con el proyecto acá del Más Plan que se llama Transmedia, con Jorge Núñez, Martín Rivadero y Fernando Pérez. Y entonces en agosto, ya bueno, por el grupo estamos planificando hacer el de las comisiones de la verdad, que yo creo que va a ser un muy buen evento, muy interesante. Entonces, por mí, muchísimas gracias a todos. Cuídense, vayan bien, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.